Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte estaremos conversando con Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional, comunicador social, ¿verdad? Así y en la es. segunda parte estaremos hablando con otra comunicadora, con otro periodista, una comunicadora social que ya ustedes conocen. Se trata de Hindu Anderi. Ella además es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, le damos la bienvenida a Miguel, en primer lugar, bueno, porque estamos haciendo todavía el análisis, pudiéramos decir hasta preliminar, de las consecuencias de esta elección del día domingo, del día 20. Y bueno, todo lo que ha pasado desde entonces, ¿no? Bienvenido, Así Miguel. es. Saludos, Vladi. Gracias por el espacio. ¿Cómo se sienten quienes llamaron a no votar? ¿Cómo se sienten los integrantes del Frente Amplio frente a estos resultados? Mira, ¿Y cómo van a hacer para reconstruir la unidad opositora? yo creo que lo que ocurrió el domingo en nuestro país es una demostración muy clara de una sociedad que se rebeló contra un sistema. Lo que ocurrió el domingo, el silencio en calles, el silencio en los centros de votación, fue el grito desesperado de un país entero que clama por cambio, que no se prestó para convalidar una farsa donde la gente podía votar pero no elegir, que no se prestó para convalidar un ejercicio de legitimación de un régimen que todos los días destruye nuestras condiciones de vida. Ahora, una vez pasado lo del domingo, teniendo muy clara la significación de lo que el domingo ocurrió, de que esa interpretación del sentimiento de la gente hecha por el Frente y hecha por los partidos, que permitió que tomáramos una decisión correcta al llamar a no convalidar ese fraude, permita que a partir de hoy empecemos a reconstruir nuestro músculo. Hoy los que votaron y los que no votaron deben reencontrarse en el mismo camino, que tengan un único objetivo, que es cambiar el gobierno que tenemos hoy en día en el poder y con ello poder salir de la crisis que estamos viviendo los venezolanos. Pero además hay algo muy importante de lo que ocurrió el domingo. El domingo no solamente fue testigo el que salió a la participación, el domingo no solamente el ciudadano de a pie pudo ver que hubo centros vacíos y calles desoladas, sino también la Fuerza Armada y los miembros del gobierno nacional. Aquellos del gobierno que hace mucho tiempo saben que están siendo rehenes de una crisis y rehenes de un liderazgo que los lleva por un despeñadero, y aquellos miembros de la Fuerza Armada Nacional que saben que hoy en día hay un gobierno que carece de legitimidad, que carece de soluciones y que se ha puesto de espalda a los venezolanos al negarle la posibilidad de una salida democrática y pacífica. El domingo, lo que durante meses se vino advirtiendo y se vino diciendo fue básicamente la narrativa de quienes estaban metidos también dentro de esa elección. Puntos rojos, extorsión por el carnet de la patria, uso de recursos públicos, amedrentamiento de los colectivos, uso de parte de la Fuerza Armada como ejercicio movilizador. Y si todos hemos convenido en los mismos argumentos que vacían de contenido el voto, entonces todos debemos convenir en que la gravedad de lo ocurrido el domingo tiene que obligarnos a deponer agendas individuales, a deponer actitudes del yo te lo dije o de la culpabilidad y empezar en conjunto a reconstruir una fuerza que el venezolano nos reclama hoy. La inmadurez política no puede llevarnos a ver quién cobre o cómo quede mejor después de lo que pasó el domingo. Hay que entender con profundidad la gravedad que implica que un país como este en esta crisis le vacíen de contenido el voto, le cierren las puertas a que los venezolanos se puedan expresar por la vía que la Constitución nos da. Porque cuando tú eliminas la posibilidad de que el país se exprese pacíficamente, lo que hace el poder y los poderosos es abrir las compuertas para otro tipo de salidas que nadie quiere en este país. Y para evitarlas, para que esos traumas y esos desenlaces traumáticos no lleguen a la sociedad, hay que entender el momento histórico y hacer causa común para recuperar el voto como herramienta, la elección como camino y la Constitución como bandera. Ahora, fíjate tú con respecto a ese tema, Pizarro, ahí viene el balance. Y, por ejemplo, la abstención es multifactorial. Creer que la abstención todo es porque la oposición llamó a no votar no es cierto. En esa abstención hay descontento con el gobierno en gran medida, pero también hay descontento con una forma de hacer política en Venezuela, ¿no? Mira, yo no... Es Hay multifactorial. una tentación muy fácil, Vladimir, de intentar decir, no, es que la abstención que ocurrió el domingo es producto del que la gente agarró una línea política. Y sí, hay una parte de la gente que agarró una línea política, pero esa línea política, ¿en qué estaba basada? En la interpretación de una expresión de la gente. Lo que permitió que tuviera éxito esa decisión política es que hubo una interpretación del sentimiento del venezolano. El que ayer se hayan enfrentado al carnet de la patria como se enfrentó el venezolano y el chantaje y el amedrentamiento para obligarlo a votar, habla de la rebelión de un pueblo contra un sistema de dominación y de control social. No es abrogarnos todo el ejercicio, ni hacer las matemáticas que le he visto a otros hacer, que si aquí movieron unos y otros hubiesen movido ya, y si hubiese votado a esta gente, entonces caput, hubiésemos resuelto todo el problema, porque al final ese tipo de discusiones, rehenes del que hubiese pasado sí,
lo que hace es poner a cada quien defensor de su postura política. Claro, pero también en el pasado, antes de las elecciones, muchos decían el resultado está cantado. Claro, si hay una decisión política de llamar a no votar, era muy probable que el resultado estuviera cantado. Es un debate, ¿no? Digamos, en el seno de la oposición. Porque también, ¿qué pasa? Vienen otras elecciones, por ejemplo. ¿Qué va a hacer la oposición si, por ejemplo, convocan elecciones de parlamentarios o si convocan un referéndum para la Constitución? ¿Qué va a hacer la oposición? ¿No va a votar otra vez? ¿O puede haber alguna posibilidad de que se vote? El problema de este país no pueden ser los cargos de los opositores, Vladimir. Ni el problema de este país puede ser que al final de cada hito político cada quien discuta. Pero está bien, pero permíteme desarrollar el argumento un segundo. Ni que cada vez que pasa un hito político, entonces buscamos la factura y buscamos cómo unos culpan a otros para seguir alejando a la gente de la política. La política requiere poder interpretar lo que ha pasado. Y el domingo demuestra que hubo una decisión política que fue correcta, que fue acertada y que tenía asidero en la población. No necesariamente que toda la población lo hizo por la decisión política, es verdad, pero que interpretó una expresión del ciudadano. Ahora, la humildad nos tiene que llevar a entender que los que estaban y los que no estaban, hoy tenemos que hacer causa común para que el voto recupere valor. ¿Cómo evalúas lo que hizo Henry Falcón en el último momento? Mira, yo te lo planteo en dos términos. Lo primero, el ejercicio de no reconocimiento de un fraude es el ejercicio obligatorio de todo el que le robaron una oportunidad. Ahora, empezar con el discurso donde se culpa a los que tomamos una decisión política, que preveímos y advertimos que ese sistema era como era, que en ese sistema el control social, los muertos votando, el software alterado, todo ese tipo de cosas que han venido ocurriendo, no puede permitir que tu primer enemigo sea el que puede ser tu aliado político. Y lo digo por lo que le he escuchado a su jefe de campaña, por lo que le he escuchado a Chovantic. Aquí al final hay que tener madurez política. Yo no soy el más viejo de la política, pero yo sí entiendo la demanda que hace el pueblo venezolano de tener una sola oposición. Lo mismo aplica para los sectores más radicales, para los sectores más extremos, para aquellos que dicen que en este país más nunca hay que hablar del voto o de la elección. Yo creo que hay que recuperar el voto. Hoy la vía electoral está cerrada, hoy la vía electoral la destruyeron y nuestro esfuerzo tiene que hacer para abrirla, para que podamos elegir. Ahora, ¿es para elegir unos diputados? ¿O es para defender mi carguito? ¿O es para ver cómo yo hago para quedar mejor en una cosa? No, es para ver cómo cambiamos el destino político de este país. Ahora, Venezuela también quiere un nuevo presidente y un nuevo gobierno. Y el deber nuestro tiene que ser luchar para que con nuestro voto abramos los cauces democráticos para tener un nuevo gobierno y salir de esta crisis. Sin embargo, María Corina Machado dice que aquí la solución no es electoral, una solución por la vía de la fuerza, le escuché decir esta mañana, claro, y después ella reivindica la fuerza, habla de la movilización del pueblo, etcétera, no en el sentido fuerza, pero al fin y al cabo el mensaje es, aquí no hay una solución electoral. ¿Tú crees en eso? Yo creo que el camino electoral hoy ha sido cerrado y la lucha debe ser para que se vuelva a abrir. Porque el otro camino, un camino distinto a la expresión del venezolano, abre las compuertas a cosas que yo no controlo. Yo no tengo fusiles, yo no sé disparar, yo vengo de una familia que aprendió por la vía de la sangre y el sufrimiento los costos de la lucha armada y la clandestinidad. Yo vengo de una historia familiar que demuestra que los caminos extremos nunca llevan a cambios políticos, que nos toca organizarnos, que nos toca recuperar confianza y convicción con la gente de que de esto podemos salir. Y el mismo llamado que yo hago a quienes estaban dentro del proceso electoral, a que pongan actitudes individuales o cálculos chiquitos, a que salgan de esa visión compartimentada de la política donde lo importante es quedar bien yo y tener la razón yo por encima de lo que pase, ese mismo llamado también se le hace a quienes están en el otro extremo de la acera. Porque este país necesita una oposición donde todo el mundo esté en la misma línea, donde no estemos buscando culpables o responsables a los lados, sino tengamos el foco donde tenemos que tenerlo. Ahora, fíjate, tú decías hace un minuto, que Falcón hizo lo que debe ser cualquier candidato, pero no veo en esas expresiones un reconocimiento de que fue una decisión, digamos, al menos acertada o valiente o atrevida de por primera vez antes que se dé el resultado desconocerlo, de decir que era un... O sea, y veo que también en eso está de por medio, digamos, lo que pasó también en el pasado reciente, que es que había grupos que plantearon que incluso, había partidos incluso que emitieron mensajes según los cuales había un pacto entre Falcón y Maduro, y que Falcón iba a ser vicepresidente de Maduro una vez que culminaran las elecciones. Es decir, mira, aquí ha habido... Yo no creo nunca en la descalificación personal. Yo milité en el mismo partido que Falcón en algún momento y tú muy bien sabes, tus hermanos, los que ahí están, las profundas diferencias individuales y personales que yo tengo con él. Pero una vez pasado este trámite, hay que unificar. Ahora, que su postura me lleve a mí a que yo tenga que alabarlo y celebrarlo, no, yo creo que hizo lo que era correcto y lo que era responsable. Y hay que valorarlo como un ejercicio correcto y responsable, porque no podías prestarte, como durante meses se dijo que no se podían prestar, para un esfuerzo donde al final el gobierno iba a hacer lo que terminó haciendo. Ahora, una vez pasado ese capítulo, ¿nosotros a qué nos dedicamos? Podemos dedicarnos a la autopsia y podemos ser forenses, pues.
Y entonces saldrán unos a decir que la abstención y que hubiese pasado si todo el mundo se hubiese movido, saldrán otros a decir si ellos no se hubiesen metido en eso, otra historia hubiese Eso sería cantado. una gran tontería para la oposición. Y eso es una enorme tontería para lo que el país, desesperado por la hiperinflación, por el hambre, por la escasez de medicinas, necesita. ¿Quién da el primer paso para que se reencuentren? No, mira, a mí me tocó ayer ser vocero oficial del partido. A mí me tocó ayer ser vocero oficial de la Dirección Nacional del Primero Justicia e hicimos la invitación pública, así como la ratificamos en todos los espacios. Hay que unir. Ahora, hay que unir teniendo claro las posturas, las visiones que cada quien tiene. Pero este país no puede seguir teniendo el debate de los políticos en la opinión pública en lugar de ponernos de acuerdo en darle a la gente certidumbre. Porque mientras que tú y yo estamos en esta entrevista, mientras que sigue alguna gente deshojando la margarita, ve cómo culpan a unos o a otros de algo que estaba cantado que iba a ocurrir. Porque lo del 20 de mayo durante meses se dijo que no era una elección. Durante meses se dijo que el abuso, el atropello iba a ocurrir. Que ese acuerdo firmado lo iban a vulnerar porque lo han hecho antes. Por eso no firmamos en Dominicana. Por eso declaramos el fraude de las regionales. Por eso no participamos en las municipales y por eso advertimos lo del 20 de mayo. Ahora, ¿qué hacemos hoy? ¿Seguimos en eso o le decimos al país que de esto podemos salir, que estamos con la madurez necesaria para entender que solamente unidos vamos a salir y que requerimos de su acción y organización para poder hacerlo? Vamos a la pausa. En todo caso, te dejo una pregunta pendiente. ¿Y sirvió de algo entonces la participación de Henry Falcón? No sirvió absolutamente para nada. Vamos a la pausa y ya venimos con Miguel Pizarro. Los